La historia de Écija, yo la he fragmentado, la he pincelado de esa forma que al principio tú has escuchado, porque claro, yo la de Écija romana, todo el mundo hablando de la Écija romana, pero un día descubrí, digo, oye, pues es que la Écija árabe, la andalusí o musulmana, tuvo también una relevancia importantísima en nuestra ciudad. Y claro, después de las excavaciones de hace unos años ahí en el Altozano, en Zanguía, aparecen los tartésicos. Yo como digamos escarbando, vamos a llegar a 5 o 6, vamos a llegar a la época de los egipcios y antes. ¿Estamos? Pero claro, nos estamos adentrando en ese mundo, pero digo, bueno, pero también la historia reciente de Écija tiene su especial relevancia. ¿Estamos? Y entonces, bueno, de eso se trata, de que nos hable de la Écija de 1800, 1700, 1918, 19 y 20, en fin, que nos hable un poco de qué cambios sufre Écija, de qué, porque yo sé que aquí en Écija, lo sé porque yo soy muy profano en esto, pero por las personas que nos acompañáis, decía, bueno, por eso hay tantos palacios, tantas casas palaciegas, le pasa un poco como a San Lucas de Barrameda y a otras o a algunas ciudades, pero claro, aquí llegaron los franceses, liaron la que liaron, y después todo esas personas que tenían esa alta capacidad económica, por lo que fuera, se marcharon y ya no regresaron. Entonces, bueno, explícanos. Bueno. Y te diría a la audiencia que el otro día, cuando te hicieron académico de la Vélez de Guevara, había allí, estaba el salón lleno, pero ahora te van a ver 10, 12 o 15 mil personas, así que... Bueno, pones un reto... Yo te voy a escuchar. No. Yo ahora tú eres el conferenciante, yo te escucho y cuando algo yo no sepa te pregunto. Has planteado un reto complejo porque, vamos, hablar del periodo que has hablado... prolijo, tiene muchísimas vertientes. En una hora y pico. Y bueno, lo primero que quiero quizás... Que sea tan ameno, te digo la verdad, porque he visto que eres buen pedagogo. Yo siempre he dicho, Clemente, siempre lo he dicho en los vídeos, siempre, además lo he manifestado siempre, que una de las profesiones más importantes y más difíciles es la de ser maestro, profesor, catedrático, porque transmitir tus conocimientos, los tuyos, los que uno tiene, a una aula, a un salón de actos, y que todo el mundo te entienda y te comprenda, eso es alto complicado, ¿eh? Es difícil, es complicado. Y lo de importante lo he dicho, porque para mí el profesor o el maestro tiene mucha importancia en la sociedad, muchísima importancia, Clemente. Y no por barbearte. No, hombre, no, sí, porque siempre lo he dicho. Hay cientos de maestros y profesores. Y otra cosa es que, verdad, hoy habrá maestros, pero yo creo que también el profesor, el maestro o el profesor, como se llame técnicamente, yo no me gusta generalizar porque nos equivocamos. Pero en la época que yo estudié, aquellos maestros yo los vi aquellos profesores yo los vi de otra forma. A los de ahora, modernos. Yo creo que el profesor y el maestro, y no quiero abrir porque nos vamos a tirar aquí media hora, vertiente. Yo creo que el profesor o el maestro tiene que ser profesor, el maestro igual que el padre tiene que ser padre. Eso, padre, no, yo soy amigo de mis hijos. O el profesor, yo que llegue y se sienta en la mesa con los pantalones vaqueros rajados y tal, en fin. Bueno. Y se pone, venga, aquí somos todos amiguitos, a ver, allí a dar la clase. No, yo no te digo la corbata, tú llámame antiguo, primitivo, hombre cromañón, pero yo creo, bueno, y de hecho en Japón, tú bien lo sabes, y lo saben muchas personas que no ven, porque lo he referenciado alguna vez, todo el mundo se inclina ante el emperador, todo el mundo, menos el profesor. Los profesores no se inclinan ante el emperador, porque dice el emperador que si los profesores él no existiría. ¿Tú eso lo sabías? La importancia del emperador, claro que sí, en Japón es muy importante. Es que yo entiendo y no quiero que se me vaya a enfadar, ni a molestar, ni a manchar ningún maestro o profesor, por favor, no. Que sois todos estupendos. Yo además tengo magníficos amigos dentro de los profesores actuales, de hecho familiares. Pero yo, el profesorado de mi época, de mi infancia, de mi niñez, de mi juventud, yo no sé si es que en general
lo vivía de una forma diferente, distinta. Yo sé que los tiempos cambian y hay que estar muy modernitos y hay que estar... Pero yo veo otros países, como Japón, por ejemplo, como Inglaterra, que la educación es la educación, esa reforma que hemos tenido, tantas reformas educativas en España, que yo no las entiendo, no las comprendo, lo que está bien y hay que, en todo caso, ampliarlo, suplementarlo, pero no borrarlo, venga, otra cosa nueva. Y el profesor, darle su sitio, como autoridad que es, pero el profesor también tiene que estar en su sitio. Bueno. Es otro tema. Es otro tema. Simplemente hay que ver, Rafael, en qué día me ha metido ahora. Otro día si quiere hablamos, hablamos detenidamente de la cuestión, porque es un tema muy importante. Pero te voy a decir una cosa que creo que todo el mundo comprende y además creo que se sabe. Es una cuestión cultural, Rafael. Esto es una cuestión de cultura. El ejemplo que tú has puesto de Japón es sintomático de la diferente manera de afrontar lo que es una profesión o un trabajo determinado, pero es comportamiento cultural. Mira, para no alargarme mucho en el tema, te pongo el ejemplo de lo que, porque ya está haciendo noticia en estos días, además a nosotros aquí, que están ahora mismo los días de las pruebas de acceso a la universidad, a la selectividad, en definitiva, pues están saliendo noticias de la selectividad en China. Sí, que lo he visto. Y está claro que... Ayer que copio está apañado. Y está claro que la cultura educativa y de lo que es afrontar un examen o unas enseñanzas son muy diferentes en función también de la sociedad y del país. De todas maneras, con respecto a lo de los profesores que tú has comentado, de si se sienten esto, mira, hay una cuestión, el hábito no hace al monje, es decir, que la vestimenta no... lo que ocurre que es verdad que muchas veces, y sobre todo en los tramos cuando los alumnos son más pequeños, me estoy refiriendo a sobre todo en primaria y por supuesto también en secundaria. Perdona que te interrumpa antes de lo que diga. Mira, yo en mi trabajo profesional, yo siempre iba con corbata y con chaqueta, tal, porque estaba ocupando una responsabilidad en la empresa que estaba que lo requería. Y mi madre, que en paz descanse, lo pasaba muy mal, porque los domingos estaba en chanda. Es que estoy en chanda tal y cual. Claro, y ahora yo estoy en chanda, pero yo ando mucho y ahora estoy en chanda, pues ya estoy jubilado, pero yo para hacer ciertas entrevistas como esta, yo no vengo en chanda. Efectivamente. ¿Vamos? Es verdad que yo soy un bicho, yo soy un demonio que me puso aquí en la tierra de Dios y ya está, pero que es verdad que la ropa no tiene... Pero que si tú eres catedrático, si tú eres juez, tú tienes que estar, si tú eres policía, tú tienes que estar. Sí. Otra cosa después en tu vida personal, en tu vida personal, y pasa igual que después la vida personal también. Yo me he procurado muchas veces, porque a mí me tienen muchas personas por una persona seria, por una persona tal, muchas, porque en mi vida profesional he tenido que ser serio, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Yo muchas veces, cuando he estado profesionalmente activo, en mi vida personal y particular no he actuado como a mí me gustaría. ¿Por qué? Porque si actuaba como a mí me hubiera gustado en algunos sitios, es decir, salir, sacar los pies del plato, como se suele decir, pues quiera que no, estaba afectando también a mi empresa. Claro. Porque no, es que yo soy Rafael Cortés, pero todo el mundo, soy el director financiero de... Entonces, claro, yo he cuidado todo eso mucho. Sí. No, lo que te decía que eso es que es cuestión de cultura y de tiempos, ¿no? Los tiempos cambian las cosas para bien y para mal. Y bueno, pues eso también se refleja en actividades y en sectores como es el educativo, igual que en todos, ¿no? Pero es verdad, una de las cosas, y te doy toda la razón, ¿no? Que un profesor en su trabajo tiene que ser profesor, y es profesor, y el alumno tiene que verlo como profesor. Ahí sí te doy la razón, ¿no? Cuando tú estás en una clase, tú tienes que actuar como profesor, y ya habrá tiempo de otras cuestiones con el alumnado. Yo que doy clases a alumnos ya mayores, porque yo desde que estoy aquí en Écija doy clases en la secundaria, en el bachillerato de adultos, son ya mayores, son todos, y bueno, la relación que yo tengo con ellos en la clase es la de profesor, con toda la amabilidad, intento ser lo más agradable posible, pero la relación de amistad no puede ser en la clase, sino que tiene que ser fuera de la clase. Entonces, fuera de la clase, si hace falta, me tomo un refresco con ellos,
o con el que tenga más relación de amistad, pero dentro de la clase soy su profesor, no soy su amigo. Y eso hay que dejarlo muy claro. Y muchas veces, la mayoría de las veces, al alumnado no hace falta decírselo, sino que hace falta demostrárselo sin los hechos, sin sin decirlo directamente. Correcto, ¿no? Bien entonces, expresado. Lo estás exponiendo muy bien. Entonces el alumno lo percibe directamente, y ahí es donde puede haber muchas veces equivocaciones, ¿no? Que por querer hacer las cosas mejor, pues algunos pueden equivocarse y no acertar en sus pretensiones últimas, ¿no? Pero vamos, de todas maneras, otra cuestión importante que tú has comentado, es verdad que es importantísimo el saber transmitir los conocimientos. Es muy importante, el alumnado tiene que recibir esos conocimientos, aunque hoy día, Rafael, no es como hace 30, 40 años, en lo que prácticamente la información venía por un poquito libros, por parte del profesorado. Hoy día el alumnado tiene acceso a la información de múltiples maneras. La Internet ha hecho muchísimo por esta cuestión, hay muchísima bibliografía, muchísimos trabajos puestos a disposición del alumnado. Yo siempre pongo el ejemplo que yo muchas veces estudiaba historia del arte con fotocopia en blanco y negro y le ponía los nombres del color con líneas. ¿Por qué? Pues porque no había libros para todo en color. Y hoy día, pues cualquier alumno, tanto de primaria como de secundaria o bachillerato, puede irse a Internet y ver todo el Museo del Prado, todos los pinturas de todos los pintores de todas las épocas. Así es. Y por tanto hay una facilidad y un acceso a la información que por ahí es por donde el profesorado tiene que atacar. Es decir, ya no transmitir completamente todo, porque no es la transmisión específica total de conocimiento, sino saber qué conocimientos son los que hay que transmitir, cuáles son los más imprescindibles, cuál es la síntesis más oportuna que el alumno debe tomar, y después también enseñarle al alumnado cómo utilizar esa información que tiene a mano. Es decir, herramientas. El profesor, ya sea de historia, ya sea de geografía, ya sea de matemáticas, ya sea, tiene que y debe dotar al alumnado de las herramientas que le sirvan para aprender. Exactamente. Entonces, una vez que tiene y que con el proceso de la transmisión de conocimiento se va al alumnado dotando y enseñándole esas herramientas, el alumnado por sí mismo y a través también de la participación del profesor, correcto, va a ir adquiriendo conocimiento. Unos adquieren más porque estudian más, otros adquieren menos porque estudian menos, pero en definitiva lo importante es que el alumnado, cuando salga de sus diferentes etapas educativas, ya sea primaria, ya sea secundaria, ya sea bachillerato, entre en la universidad, incluso en la universidad, esté dotado de las herramientas que pueda utilizar después en su vida, en la profesión que sea. Y enseñarlos a pensar. Y enseñarlos, más que en competir. Porque claro, como estamos con las notas, que si yo me acuerdo con nosotros, que si tú eres un empollón, tú eres un coco, porque no, Dios te ha dado esa habilidad. No. Estaba el que leía un poco y se lo sabía, y que estaba así, decían los profesores que el que estaba así 5 horas iba a llegar más lejos que el que aprendía en 5 minutos. Decían. Bueno. No sé si a lo mejor los dos llegan igual. No, después. Llegan igual, ¿no? Pero bueno, vamos así que nada, esto, por eso te digo que si quieres otro día como seguimos, estos son conversaciones y charlas, de este tema, ¿no? Esto no son entrevistas, ni esto es como, en fin, esto es lo que hace encantado a los vídeos. Claro que sí. Esta naturalidad con la cual nos expresamos y demás, ¿no? Bueno, pues venga, explícanos con tu pedagogía maravillosa y exquisita que tiene, y que nos enteremos todos de la ECIA moderna. Lo que tú has planteado es una cuestión que es muy importante, porque tú has hablado de la ECIA romana, tartésica, árabe, andalusí, moderna. Bueno, realmente has planteado lo que en historia se ha establecido desde hace muchísimo tiempo, que son la periodización de la historia. Eso es una convención humana. Esto de los periodos de la historia, no es que la historia se haya ido transcurriendo a través de periodos, sino que eso es lo que los historiadores han establecido para hacer comprender un proceso continuo a lo largo de los diferentes siglos en los que la vida del ser humano sobre la Tierra pues ha desarrollado. Entonces, para hacerlo comprensible, es evidente que se periodiza. Yo muchas veces a los alumnos, al principio prácticamente de iniciar la enseñanza de historia, les explico, porque a mí en su momento me sirvió muchísimo para yo entender la historia. Y es que les digo, mirad,
cuando tanto secundaria como bachillerato es de la misma forma. Para entender bien la historia y los periodos de la historia hay que entender que esos ejes cronológicos que se ven, en los que se divide historia antigua, historia medieval, historia moderna, historia contemporánea, en la línea del tiempo. En la línea del tiempo, lo que hay que imaginarse es que esa línea del tiempo es un muelle. Y pongo el ejemplo de los muelles estos que venden mucho en la feria, que uno los mueve y se mueve. Entonces digo, ustedes coger ese muelle, y ese muelle tú lo compras y viene así de comprimido. Digo, pero cuando tú lo quitas, tú ese muelle lo puedes estirar y ponerlo hasta que da de sí. Claro, esa idea de la historia como muelle es muy útil para que se comprenda lo siguiente, que hay periodos históricos en los que la historia sucede muy rápido y hay otros en los que la historia sucede más lentamente. Entonces, ¿cómo es posible en un eje cronológico ver que todo está en una misma línea? Si hay cosas que duran 8 siglos y hay otras que duran 2 siglos. Bueno, pues vamos a imaginarnos el muelle. Hay muchas veces de forma visual y práctica se hace esa línea del tiempo, ese eje cronológico, se ponen como unos dientes de sierra para hacer comprensible que ese periodo es mucho más amplio, pero que no cabe en una hoja, ¿no? Entonces eso sirve mucho para verlo. Y también algo también muy importante, que es que esos periodos históricos no son iguales en todos los lugares de la Tierra, ni siquiera en Europa, ni siquiera en lugares muy cercanos, en territorios muy cercanos, porque hay periodos que en unos lugares duran muchísimo y otros en los que ese periodo prácticamente ni existe. El caso de la etapa musulmana o andalusí. ¿En Écija o está hablando en España, la península? Estoy hablando de todo, en este caso de nuestro entorno occidental, general. ¿Qué ocurre? Bueno, no podemos hablar de un periodo musulmán en el centro de Europa. Sin embargo, aquí en la península ibérica sí, en parte en Francia también, porque ya sabes que los musulmanes intentan conquistar y llegan hasta Poitiers, prácticamente a las puertas de París, ¿no? Pero allí en el siglo VIII, cuando termina quizás toda la presencia musulmana. Sin embargo, aquí en España, pues dura muchísimos más siglos. Sin embargo, dentro de incluso el periodo, el territorio peninsular, los musulmanes no estuvieron al mismo tiempo en la mitad sur de España que en la mitad norte. Correcto. ¿Por qué? Porque el proceso de la presencia musulmana no es musulmán en general, sí, esa es su religión, pero después estuvieron omeyas, estuvieron almohades, almorávides, almogávares, los nazaríes, y por tanto las fronteras fueron cambiando y un periodo que dura mucho en un sitio, en otro dura menos. Aquí en Andalucía... Y en Écija duró porque fuimos frontera con... Se guerreó mucho con el tema de Granada, ¿no? Claro, en Écija duró, más duró en Granada, en el reino nazarenita de Granada. Pero claro que duró, en Écija duró hasta 1240. 700 años estuvieron aquí, hasta 1240, pues desde que se introduce aquí las primeras, pues fue en el primer cuarto del siglo VIII, ¿no? Desde el 711 que se produce la invasión, hasta, pues date cuenta, hasta 1240 que se produce la reconquista de presencia musulmana con poder. Pero la presencia musulmana siguió. O sea que aquí siguieron viviendo durante tiempo lo que después se denominaron, y en historia se conocen como moriscos, ¿no? Correcto. Los moriscos. Y es algo y una presencia que se prolonga en el tiempo, no ya con la religión musulmana, porque ya sabéis que se prohibió, ¿no? Tanto los judíos como los musulmanes, la religión estuvo, había que abjurar de ella, tenían que convertirse, ¿no? Y eso pues provocó que se distasen los conversos, ¿no? Lo decían. Claro, los conversos, los judíos conversos, y después muchos musulmanes que tuvieron que abjurar de su religión si querían quedarse y mantenerse aquí, si no, pues fuera. Entonces, en el siglo XIII y en el siglo XIV siguieron habiendo aquí bastante presencia. De hecho, en Andalucía, que fue donde más tiempo estuvieron los musulmanes. Santa Cruz fue mezquita, ¿no? Santa Cruz fue mezquita. Santa Bárbara también, ¿no? Claro, sí, era una localidad musulmana bastante importante. Lo que te quiero decir con esto es que la presencia fue mucho más amplia, y de ahí que en Écija, en Sevilla, en Andalucía en general, exista una manera, por ejemplo, de construir
que es la que se ha mantenido en los lugares donde los musulmanes han permanecido durante mucho tiempo, los musulmanes, la tradición musulmana, aun siendo cristianos o musulmanes conversos, que es lo que se conoce como el mudéjar, ¿no? Por ejemplo, en la construcción, que es lo que en la arquitectura, en la comida, en la construcción, en el habla, en las palabras. Por eso yo te decía antes que hablaba mucho de la época romana, pero que la época árabe... No, muy importante. Yo no sé si tanta relevancia como la romana, pero que tuvo, por lo menos, o que nos dejaron, creo que nos dejaron más cosas que los romanos, ¿no? Bueno, los romanos dejaron lo que dejaron, ¿no? Pero cada época tiene su reflejo cultural, ¿no? Sí. Y bueno, la potencia de lo que los romanos, la cultura, la civilización romana, deja aquí en Écija es importantísima, es fundamental, pero no así en Écija solo, sino en toda la cuenca del Mediterráneo. Porque los romanos realmente, cuya civilización le debe tanto a la griega, ya sabemos que la cultura grecolatina es de la que nosotros tenemos y de la que nosotros vivimos. Si no llega a ser por griegos y romanos, ¿dónde estamos? Pero eso, que tuvo tanta potencia y que fíjate si tiene potencia, que nuestra lengua pues procede del latín, que las bases jurídicas que todavía se estudian, derecho romano, procede de Roma, que muchos aspectos culturales como la manera de vivir. Y todo el que estudia derecho le cuesta mucho trabajo, poco, le pasa igual que nosotros con las matemáticas. Sí. El que estudia el derecho romano se la tranca igual que nosotros las matemáticas, pero bueno, es muy bonito. No, quiero decir que tiene mucha potencia, pero eso no quita para que después otras civilizaciones que van ocupando el espacio que van dejando estas culturas, pues vayan aportando, ¿no? De ahí la riqueza de Andalucía. Claro. La riqueza de Andalucía, que siempre se dice como tópico, ¿no? Crisol de culturas, crisol de civilizaciones, pero eso no es un tópico, es que eso es una realidad. Claro. El solar de Andalucía ha visto desde la llegada de los fenicios y la estancia aquí de lo que se conoce todavía como Tartesio, aunque bueno, ahí hay todavía sus matices, pero bueno, no nos vamos a meter en ese tema. Pues claro, ha dado lugar a que esta cultura que hoy día podemos nosotros tener y podemos nosotros aquí disfrutar y seguir con la misma, pues sea un cúmulo de aportaciones beneficiosas y extraordinarias. En este tema, lo que estábamos comentando, que claro, después de los musulmanes y de estos periodos históricos tan importantes, de tanta relevancia, no hay que desdeñar después pues todas las aportaciones que se vienen haciendo en otros periodos, ya después de la Reconquista cristiana, a partir del siglo XIII, de mediados del siglo XIII. Se está formando una monarquía impresionante. En esos momentos todavía no está asentada del todo lo que después sería la monarquía autoritaria que se instauraría con los reyes católicos en el siglo XV. Hay muchos reinos en España, España está en formación, todavía no existía como tal. Y todavía nos estamos formando. Y todavía no, ahora lo que es una broma, hombre, no vamos a formar. Ahora lo que hay una regresión, ¿no? Bueno, esos son los avatares de la historia, que tampoco hay que temer ni regalar. Son procesos históricos que tienen su resfriado. Yo digo que ahora en la historia ahora estamos resfriados, digo yo. Pero vamos, que resfriado se cura. Yo lo comento con mis alumnos y además eso es una cuestión también básica. La historia es cíclica, es decir, hay hechos y circunstancias y procesos, sobre todo procesos que se repiten en el tiempo. Una noria, decía mi padre, la historia es una noria. Se repiten con el tiempo, lo que pasa es que cambian protagonistas y cambian circunstancias y cambian aspectos culturales, pero realmente, y tampoco pasa nada, no es lo que pasa, que es que lo que sí hay que tener en cuenta, y que para eso sirve la historia, y es muy importante, y no nos damos cuenta, o no se dan cuenta muchísimas personas, que lo que tenemos es que aprender de ella. Es decir, la historia no hay que conocerla. La historia no hay que conocerla para saber muchos nombres de reyes, de épocas y de... No, ni de fechas, no. La historia hay que conocerla para conocer procesos, para conocer realmente esos aspectos sociales, esos aspectos políticos, esos aspectos económicos que han marcado el devenir de una sociedad.
y para aprender de ello. Y no repetir los negativos. Y no intentar no repetirlo, que los de hecho, los negativos. a pesar de que se sabe y de que se conocen, se han repetido. Se han repetido. La última crisis esta gorda económica que hemos tenido y esas crisis y esos momentos tan duros que hemos tenido en la historia se han tenido desde hace muchísimo tiempo. Esa sobrevaloración de productos y burbujas que hemos visto, por ejemplo, que fue uno de los motivos grandes de las últimas crisis, como fue la cuestión inmobiliaria. Eso se produjo en la historia en el siglo XVII en Holanda con respecto al tulipán, por ejemplo, ¿no? A lo que es el tulipán, es decir, que son pero van cambiando. Van cambiando, claro, los protagonistas. Pero ahora mismo escucha uno los medios informativos y vamos a ver si empezamos a hablar ya de la ECIA esta, que si no vamos a hablar de ECIA de los últimos años. Estoy empezando a escuchar los medios informativos, tanto visuales como de radio, como de prensa escrita, internet, que estamos empezando a salir, y otra vez con los temas de los pisos, Sí, bueno. Pero bueno, lo que nos ha metido ahí, ¿cómo nos va a sacar? Yo siempre digo que si el problema que a ti te mete, ese problema no te va a sacar, te sacará otro problema, pero ese no te va a sacar. Y yo sigo insistiendo que tenemos que reinventarnos y tenemos que pensar en algo para salir para adelante, pero como volvamos otra vez a basarlo en el ladrillo, pues esto va a ser pegárnoslo doblemente, porque verás, no voy a hacer un paralelismo muy bestial que no tiene nada que ver con lo que estamos hablando, pero sí. La Primera Guerra Mundial no se cerró bien, se cerró en falso. Y como consecuencia, según dicen los historiadores, no yo, según dicen, se cerró en falso. Y como consecuencia vino la segunda. De verdad. Vino la segunda. Entonces, señores, vamos a pensar, vamos a buscar otra forma de salir. Pero no que sean ladrillos. Son aspectos, claro, son aspectos es por lo menos lo que humildemente y modestamente pienso. Pasa igual que España, que es que España es un país muy rico, España es un país, y sobre todo tiene una gente, como el otro día decía yo en un vídeo, que es que los españoles hemos tenido a lo largo de la historia presencias muy importantes, y últimamente el otro día referenciaba yo que hace pocos años Samarán en el COI, el Comité Olímpico Internacional, que no me acuerdo cómo se llamaba, secretario personal de Juan Pablo II, Mayor Zaragoza, gracias, Mayor Zaragoza de la FAO, Solana de la OTAN, en fin, que tuvimos hace unos años una serie de españoles en puestos muy clave. Sí, lo que pasa es que no nos pueden cortar el grifo, que somos el país, según que me disculpen las personas que tengan más conocimiento que yo, en investigación y desarrollo y I+T, somos el último país de Europa. Yo creo que Alemania y todo está en la media de Europa, está en el 3 o el 3 y pico por ciento del PIB, y aquí estamos en el 0,90 o 0,80. Y yo de verdad que siempre lo digo, que lo más importante que tiene un país son sus gentes, son sus personas, son sus químicos, sus profesores, sus matemáticos, sus ingenieros, sus físicos, sus pensadores, sus filósofos. Eso es lo que le da. El oro tiene la importancia que tiene, pero lo importante son sus gentes. Y usted lo que no puede hacer es recortar en investigación y desarrollo. Eso hay que ampliarlo. Y nosotros tenemos que importar, no exportar. Y lo que pasa después, otra cosa muy lamentable, es lo que está pasando últimamente, porque en nuestra juventud, en la mía, tú eres más joven que yo, se iban mucha gente, y se iban a Alemania, se iban a Francia, se iban, en fin, a muchos sitios, pero claro, es que ahora resulta que se van muy preparados, se van los médicos, se van los enfermeros, se van, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, se le están aquí costeando unos estudios con los impuestos de todos, aunque cada familia particularmente aporte su dinero también, porque es lógico que eso sea así, pero al final está costando un dinero formar a esas personas, a esos españoles, y ahora se van a desarrollar a otro país sus conocimientos que han adquirido aquí. Hombre, por Dios,
Ese es mi pensamiento, a lo mejor tú difieres, ¿eh? No, lo que pasa es que como empecemos a hablar de este tema... Ya, vamos a hablar de ENCIA, que llevamos una hora hablando. Como empecemos a hablar de este tema, es la tercera charla que vamos a tener, porque hay mucho que decir. La verdad que pero sí. Pero tú discrepas por lo que yo estoy viendo. No, por lo menos no estás totalmente de acuerdo. No es que discrepe, lo que pasa es que eso también tiene tantas variantes que claro, pero que es importantísimo. Sí, pero que la gente es lo más importante. Yo me acuerdo una vez que leí yo uno de los discursos que habría que leerlo, porque ya no por el personaje, sino por lo que decía. Fue uno de los discursos estos anuales que hacen los presidentes, en este caso fue el presidente Obama en Estados Unidos, a mí se me quedó grabado por el tema que a mí me concernía, que era el de la educación. Y decía en ese discurso Obama que no se podía consentir que los gastos que un país y la inversión que un país realiza en la formación de sus personas, tanto de hombres como de mujeres, en sus estudios, no podía consentir un país en desperdiciarlo, y por todos los medios había que procurar que eso quedase en el propio país. Es decir, que esa inversión, que esa formación, que esas personas desarrollasen su trabajo en el propio territorio. Claro, eso tiene una coletilla, que si eso se quiere hacer así, hay que invertir también en que eso sea posible. ¿Sí? Porque si hay cada año miles de licenciados o de egresados en medicina, miles de egresados en historia, miles de egresados en matemáticas, o cientos de egresados en... Claro, o bien hay que intentar conseguir que esas personas desarrollen su trabajo investigando, realizándose profesionalmente en aspectos que sean acordes a su disciplina. Pues claro, hay que invertir, hay que conseguir puestos de trabajo, hay que diversificar en educación, por ejemplo. Muchas veces se dice, hay que ver cuántos profesores, cuántos hay en paro, que no hay trabajo. Bueno, pues muy sencillo. Si las ratios ahora mismo en las aulas están a 33 o a 34, pues que las ratios estén a 15. Eso te iba a decir. Pero claro, ¿eso qué requiere, Rafael? Esto es un poco... Pero que dinero hay para todo, ¿eh? Porque mira en estos últimos presupuestos, y perdón, no vamos a meter a hablar de política, porque eso vamos a dejárselo a los políticos. De pronto no hay dinero para no sé qué, para no sé cuánto, para las pederas, y de pronto va 500 millones de euros para no sé qué del cupo bajo. Pero eso te digo que si no había dinero, ¿cómo que de pronto hay dinero? Bueno, dinero hay, lo que hay que repartir. El problema es que te digo que eso es una cuestión importante, ¿no? Las personas invertir en esa persona y en esa formación. Pero bueno, a lo que vamos a hablar de ENCIA, que se nos va a una cuestión importante, ENCIA moderna, contemporánea. Tú me comentabas antes, que ahí me lío yo. Eso de lo moderno, lo contemporáneo. Bueno, pues dentro de como empecé hace ya un rato a hablar del tema de los periodos históricos como convención humana. Bueno, se establece que después de la época medieval hay dos etapas fundamentales, que son las que ahora mismo, una de ellas la que estamos viviendo, que es la contemporánea, la época moderna o edad moderna, y la época contemporánea o edad contemporánea. La de ahora estamos contemporáneos. Todavía estamos en lo que es 2018. La época contemporánea. Vale. Quizás dentro de 50 o 60 años se dé un nombre diferente a la etapa en la que estamos ahora. Vale. Pero todavía eso los historiadores, porque hay que tener en cuenta una cosa, que si se quiere, los historiadores siempre dicen lo siguiente: si se quiere historiar con perspectiva y que los conocimientos, que lo que se investigue esté confrontado con la documentación, con la historiografía, con la bibliografía, tiene que haber un margen de al menos 50 años. Ya. Porque si no, no quiere decir que esto uno no pueda contar o no pueda historiar sobre, o no pueda realizar investigaciones o ensayos sobre temas de hace 30 años, 40 años, que sí se pueden hacer, y que de hecho historiadores contemporáneos de la contemporaneidad lo hacen de hace 10 años. Lo que ocurre que no es lo mismo, no es lo mismo tener una perspectiva temporal más amplia, en la que hay ya trabajo escrito sobre ese tema, en la que hay más documentación, en la que hay una perspectiva histórica que te permite ver los hechos de otra manera. Entonces, claro, por eso todavía estamos en la época contemporánea. Lo de la edad moderna, claro, la edad moderna, ¿por qué empieza la edad moderna y qué es lo que termina? Claro. Bueno, pues lo que termina es la edad medieval, la época medieval. Y después de la época medieval se
dice que se inicia la época moderna. Pero claro, ¿cuándo termina la época medieval y cuándo empieza la época moderna? 50 años de diferencia ahí, ¿no? ¿Cuándo termina la época moderna y cuándo empieza la época contemporánea? Y ahí es donde viene muy bien lo del tema del muelle. Eso no se puede ver, aunque se establezcan unas fechas concretas para que tengamos una idea concisa, realmente eso no es así. En los procesos de cambio de unos periodos históricos a otros no suceden del día a la noche, o de la noche al día. Suceden durante... El Imperio Romano tardó 100 años en caer, ¿no? Suceden durante unos periodos de tiempo que no son iguales en unos lugares en otros. De manera que es muchas veces complejo y difícil el establecer una fecha, pero bueno, se establece para que se tenga conciencia. Entonces se dice siempre, la Edad Moderna. La Edad Moderna comienza aquí en España. ¿Con qué se considera que se inicia la Edad Moderna? Pues se inicia la Edad Moderna con los Reyes Católicos, con el descubrimiento de América. Y se empieza ya, con eso se terminan ya los modos medievales, empieza una nueva configuración de lo que es el Estado moderno, se entiende así, por eso lo habla el Estado moderno, ya se acaba el feudalismo, empieza lo que es la monarquía autoritaria, con unos conceptos de Estado en los que la burocracia, la administración, el ejército, empieza a tomar forma, la hacienda pública empieza a tomar forma y por tanto se considera que durante esos años pues hay un proceso de cambio que marca otra manera de actuar. Entonces se dice, iniciamos una nueva etapa histórica. Entonces se inicia la Edad Moderna. Algunos, y de hecho cuando se investiga y se ve, pues hay sitios en los que esa Edad Moderna comienza mucho antes, y en otros aspectos, por ejemplo, la época lo medieval se continúa. Por ejemplo, aquí en Sevilla, en Andalucía, en España en general, el estilo gótico en arquitectura dura muchísimo más tiempo que, por ejemplo, en Italia, que claro, en Italia van, en cuanto a desarrollo artístico-cultural, van casi un siglo y medio avanzado con respecto a nosotros, ¿no? Y entonces, claro, allí esos periodos históricos tienen una cronología diferente a la nuestra. Entonces, bueno, se inicia la Edad Moderna. ¿Y cuándo se decide que termina la Edad Moderna? A ver, ¿cuándo se decide que termina la Edad Moderna? Bueno, pues la Edad Moderna se decide, los historiadores se decide que hay un hecho histórico que va a marcar de una manera drástica el cambio de comportamiento político, sobre todo político y económico en la sociedad europea y occidental, que es la Revolución Francesa. Entonces, la Revolución Francesa, que se inicia en 1789, marca el inicio teórico, para que se entienda, de la edad contemporánea. ¿Pero esto qué quiere decir? Que el 30 de diciembre o el 31 de diciembre de 1788 un ecijano se acuesta en la Edad Moderna y el 1 de enero de 1789 se levanta en la Edad contemporánea. No, porque eso se decide a posteriori. Efectivamente. Eso se decide a posteriori. Efectivamente. Entonces, ¿qué ocurre? Que es esos años finales del siglo XVIII cuando se está viendo que hay una serie de hechos, tanto sociales como económicos y políticos, que están marcando un nuevo rumbo y por tanto, y que van a marcar un nuevo rumbo, y por tanto, en el contexto europeo, en el contexto español, por supuesto en el resto de contextos occidentales, pues se considera que se inicia un nuevo periodo, y entonces se marca como edad contemporánea. Aunque haya cosas, como he comentado antes, el hecho del gótico, aunque haya, por ejemplo, cuestiones que, aun siendo específicas de la edad moderna, continúan en la edad contemporánea. De ahí también que haya un término muy interesante que hace comprender también este cambio, que es cuando se denomina a la edad moderna como antiguo régimen y a la edad contemporánea como nuevo régimen. ¿Por qué? Porque el concepto de régimen va asociado más a lo político que otra cosa. Y por tanto es muy importante. Y también, ya para terminar, antes de la cuestión de los periodos, otras cuestiones también muy importantes, que ya no solamente la Revolución Francesa, sino que hay que tener en cuenta que a finales del siglo XVIII se inician dos revoluciones que son muy importantes,
que no son revoluciones. La revolución hay que entenderla, siempre se entiende como un cambio sangriento, un enfrentamiento la revolución dándonos unos a otros. En este caso, la revolución industrial no fue... Por eso me digo, la revolución francesa sí fue una revolución drástica, sangrienta y que provocó muchísimas muertes. Pero previamente, en el terreno económico, hubo dos revoluciones muy importantes. La primera fue la revolución agrícola que se empieza a producir pues la mitad del siglo XVIII, que después deriva con el desarrollo científico, con los avances culturales, con lo que va a hacer la ilustración, el enciclopedismo, el inicio de los estudios científicos de diferentes tipos, industriales, geológicos, biológicos, geográficos, en todos los ámbitos, ¿no? Y eso va a dar lugar a que se inicie una revolución que sí que fue muy importante, que bueno, como todo el mundo sabe, se inicia en Inglaterra, que fue la revolución industrial. La revolución industrial que se inicia a finales del 18, por supuesto en España no se inicia a finales del 18, se inicia muchísimo más tarde, pero claro, ese fue un aldabonazo también definitivo para cambiar de régimen también y cambiar de modelo. Se fueron incorporando los diferentes estados que ya se fueron estableciendo de manera más definida, ¿no? Como Francia, España, Italia todavía no existía, Alemania todavía no existía como tal, Inglaterra sí existía, por supuesto, y otros territorios, ¿no? Todo lo que era lo que hoy día son esos países, pues está claro que van a conformar otra cosa. Después vendrá el proceso de industrialización, que será lo que, bueno, en el terreno económico conforme la historia europea. Bueno, pues todo esto en todos los lugares, en los países y también en las diferentes poblaciones, en las ciudades, va a tener sus reflejos. Y evidentemente Écija no se queda al margen de estas cuestiones. Y está claro que aquí ese proceso también se da, se vive, no se tiene. Tenemos que tener en cuenta, y muchas veces es muy importante, hacer un ejercicio de empatía y de ponerse en el lugar de la época. A mí me gusta hacer eso, o sea, un déjà vu de eso, un reproceso, un déjà vu, yo que no sé inglés, o sea, tú me perdonas. Eso. Bueno, la cuestión es y ponerse retroceder en el tiempo, ¿no? Y decir, me voy a poner como si yo fuese un ciudadano de este siglo o de esa época. Y claro, intentarlo, ¿no? Porque claro, muchas veces nosotros vemos estas cosas con la mentalidad nuestra. Y sobre todo, ya no perspectiva, sino mentalidad. Que hay una disciplina histórica, que es la historia de las mentalidades, que es muy importante para entender estas cosas. Historia de las mentalidades, ya lleva eso muchísimas décadas, se inició en Francia y ha tenido muchísima aceptación, ¿no? Y muchos historiadores, pues la manera... Perdona, que los que me habían hablado de ti se han quedado cortos, tío. No, porque hay que ver... Señores, no me digan usted que no habla bien, ¿eh? Es que hay que ver lo bien que habla. Váyatela. Señora, vamos, y usted dirá, bueno, pues Rafael, que esté contigo ahí 5 horas, que yo aquí en la casa no lo quiero tanto. Venga, sigue. Bueno, no, a lo que iba. La anécdota de los vídeos. Ya, bueno, a lo que iba, claro, no es lo mismo, ¿no? Con la mentalidad que tenemos ahora, el ver esas cosas, pero hay que hacer el esfuerzo y nosotros, por lo menos como historiadores, muchas veces tenemos que hacerlo y sobre todo cuando leemos la documentación, para poder hacer la historia, porque muchas veces se sabe de historia, la que lee los libros, pero ahora hay que pensar es quién hace los libros. Depende del historiador. Claro. La historia depende del historiador. Claro. Por eso hay que leer varios. No, por eso, y yo no hace modo, también lo comento mucho con mis alumnos, que el historiador tiene que ser una persona muy objetiva, y sustraerse en lo posible, y tiene que hacerlo y hay que hacer el esfuerzo de verla y analizar las cosas desde una perspectiva objetiva, es decir, no mediatizada por lo que es lo ideológico. Uno puede tener la ideología que quiera, pero a la hora de analizarlo, tú, aunque utilices una metodología determinada que esté condicionada por una manera de pensar, por una metodología, tú no puedes hacer la historia como quiere tu ideología. Tú tienes que hacer la historia tal como te está diciendo la documentación. Correcto. Porque si no, lo que se hace es que se está subvirtiendo lo que la historia fue o lo que tú quieres o estás leyendo o estás viendo sobre lo que ocurrió en ese momento. Perdona, eso viene a colación, a lo mejor posiblemente sí o posiblemente no, tú me corriges. Yo muchas veces pongo un ejemplo del tema, porque si aquí tenemos un folio de papel
yo lo he hecho mucho en los vídeos, y pinto un 6, para mí es un 6, pero para ti es un 9. Claro. Ahora, ¿qué pasa? ¿Cuál es la verdad? Claro, la tuya o la bueno, mía. En historia es verdad que nunca se... En historia parece que también la mayoría de las personas piensan que los libros de historia, eso está escrito ya, eso es inamovible. Ni mucho menos. La historia continúa viva y siempre está viva. Todo es revisable. Porque quién sabe si en algún momento determinado algún investigador, algún historiador encuentra una documentación que analizada, pues echa por tierra lo que se lleva manteniendo desde hace mucho tiempo. Se han dado casos. Y claro que se han dado casos. Y después otra cosa es lo que tú comentas, ¿no, Rafael? Que es la cuestión de la perspectiva. Mira, el ejemplo más claro para no seguir profundizar mucho en este tema es la cuestión de las cruzadas. Que todo el mundo, las cruzadas. Sí. Si las cruzadas nosotros las leemos por los historiadores de la época cristiana, pues claro, que nos van a contar los historiadores cristianos. Pero si la leemos desde el punto de vista de los historiadores árabes, ¿qué nos van a contar los árabes? Por tanto, si yo quiero tener o hacerme una composición de lugar sobre qué fueron las cruzadas, tengo que leer lo que los historiadores cristianos me cuentan de las cruzadas, claro, y lo que los historiadores árabes me cuentan de las cruzadas. Y entonces sopesar, ¿no? Un poco, que eso hay que llevarlo hasta los últimos extremos. Uno, si lee una prensa determinada, se va a llevar la información de una prensa determinada, porque para eso está la prensa. La prensa no es objetiva. La prensa tiene ideología. Yo antes de acostarme leo varios periódicos en internet, pero de distintos signos. Tú te haces después la composición del lugar. Exactamente. Yo para eso me enseñaron a pensar. Claro. Que eso es una de las cosas y vamos a entrar otra vez, que yo creo que hoy, no sé, que me disculpen, pero que en la época mía nos enseñaban, creo yo, a pensar. Porque mira, cuando estaban los salesianos, nos cogían allí y nos ponían un círculo de grupos de 10, cuando ya tenemos 10, 8, 9, 10 añitos. Y vamos a leer Platero y yo, o vamos a leer Quijote, en fin. Y ahora leíamos un trozo, y otro leía otro trozo, y ahora nos preguntaba el cura o el maestro en su caso, a cada uno ya tú con 10, 11, 12 años. ¿Qué pensábamos nosotros de aquello que había leído Pepito, de lo que había leído Rafalín o de lo que había leído Antoñito? Y teníamos que echar disco duro a andar, Y nos teníamos que echar. Entonces nos enseñaba a pensar, que eso es importante. Y yo no sé si hoy esa metodología de hacer pensar al alumno se lleva de esa forma. No lo sé, lo desconozco. No, sí, hombre, es muy importante. Tú sabes que me estoy... Que la persona, que no sea que tú digas, que muchas veces se te da el caso, porque va uno a un restaurante o va uno a una tertulia, oye, ¿viste ayer el programa tal? Hay tantas tertulias en televisión hoy. No, pues, pero tú no has pensado. No, es lo que dice el señor. Claro. Pero pero tú no tienes opinión propia, ¿no? Tú no tienes opinión propia. Ahora, Rafael, lo que se hace... ¿Sabes lo que me estoy refiriendo, perfectamente. ¿no? Ahora, hombre, aparte, claro que sí que se hace pensar al alumnado. Y lo que pasa también, hay un ingrediente que es el hacerlo pensar y el hacerlo crítico. Y yo creo que eso es muy importante. Pero, y yo pongo ahí un pero, que lo pongo yo no solo, sino muchos compañeros de la profesión, que para hacer crítica a una persona, para hacer crítico a un alumno, hay que dotarlo de conocimiento. Es decir, uno no puede ser crítico sin saber. Uno tiene que tener y estar dotado de una serie de conocimientos, no tiene por qué ser un sabio. Hablar sin pensar. Pero sin pensar y sin... tener unos conocimientos. Que haya un conocimiento. Yo para hacer a un alumno que sea crítico sobre algo, tengo que primeramente hacerlo que por lo menos sepa los rasgos básicos o los datos básicos, o que tenga las premisas previas de algo, porque si no, ¿qué voy a criticar yo? Es como si a mí ahora me pongo yo a criticar el crecimiento de este naranjo que estoy viendo aquí. Pues yo critico, pues lo veo muy feo, lo está doblado, pero estoy haciendo... Y estoy realizando un ejercicio de crítica, pensando y haciendo un ejercicio de crítica sin fundamento ninguno. Sin fundamento ninguno. Entonces, lo importante es hacer al alumno que piense, es hacer al alumno crítico, pero dotarlo de la base de conocimientos necesaria o primordial para que critique con cierto fundamento. Para que haya una raíz. Efectivamente, para que por lo menos esa crítica se sustente y no quede al albur de lo que uno quiera que critique. Que ahí empieza la manipulación.
Exactamente. Y ese otro tema que podemos dedicarle otro día. Pues ya te molestaré más para adelante. Vamos a seguir con, Mira, con la Écija del 1800 y 1900. En Écija lo que se produce en la Edad Moderna es un inicio de cierta recuperación después de una etapa en la que la ciudad pues no tuvo una buena, ¿cómo te diría? Porque es verdad, después los franceses se fueron y dejaron esto. No, pero esto que te estoy comentando es mucho antes. Yo te estoy hablando incluso después de lo que es la salida del poder y de la presencia musulmana con la reconquista. Écija vino a menos. Écija incluso, bueno, eso está muy estudiado ya desde hace tiempo, se conocen y se estudió ya, esto fue en los años, creo que fue en el 74, en el 75, en la década de los 70, en la segunda mitad de los 70, de 1970, se estudia el repartimiento de Écija, cómo los cristianos reparten la ciudad. Reparten la ciudad. Eso fue Sanfuente, una profesora de la Universidad de Sevilla, que lo hizo en su momento. Bueno, pues a partir de ese momento, desde el siglo XIII, Écija decae tanto incluso en lo que es el tamaño mismo de la ciudad, sí. Porque de hecho, bueno, eso está también, y Sergio García Dil sabe muchísimo, y el perímetro de la ciudad romana era mucho más grande que el perímetro de la ciudad medieval. Sí, porque las murallas, los árabes derriban todas las murallas romanas, ¿no? Todas no. Ah, pues yo tenía entendido. No, todas no. Lo que pasa es que muchas de las murallas árabe, que es de la época de la etapa almohade, mucha de la muralla almohade en Écija está sobre la muralla romana. Sobre la muralla romana, la base de cimentación prácticamente es muralla romana, pero lo que me refiero es que Écija en época romana, sobre todo en época imperial, era mucho más grande, después decrece. En época cristiana se constriñe dentro de lo que es el recinto amurallado. El alcázar musulmán se convierte en alcázar cristiano. Pero dentro de la ciudad, dentro de ese recinto amurallado, hay muchísimas solares, muchísimos lugares que se quedan vacíos. Sí. Es decir, que hay un decaimiento, pero eso no es solamente en Écija, eso ocurre en Andalucía y en España en muchísimos sitios. Sí. De hecho, durante los siglos... Vamos a tener todos aviones, campanas... Bueno, eso irán para Morón, me imagino. Irán para Morón. Sí. De los cristianos. Sí, de hecho lo que te decía que eso a lo largo del siglo XIV, sí. Del siglo XV, pues bueno, ahí se va aquí a intentar ir recuperando lentamente. Écija va a ser una población donde la economía fundamentalmente, por no decir 100%, va a ser la agricultura. La agricultura, hay menos terreno cultivado en la época quizás de medieval que en épocas anteriores. ¿Sí? Fíjate, sí. Porque tenemos que tener en cuenta que el paisaje agrario cambió muchísimo en ese tiempo. Hoy día nosotros vemos, y desde hace décadas vemos, toda la que es la zona periurbana de Écija completamente cultivado todo, pero eso no fue así hasta no hace tanto tiempo, no hace tanto tiempo. No lo sabía. Quiero decir con esto que Écija empieza un poquito, muy lentamente a recuperarse. ¿Dónde estaban? ¿Barbecho, todo secano? No, es que había mucha zona boscosa, te vayas a creer. Mira. ¿Sí? Sí. Bueno, ahora te comentaré un poco hacia grandes rasgos, yo tampoco soy muy especialista pero en estas cuestiones, pero te voy a comentar algo, voy a comentar algo al respecto. La cuestión es la siguiente, Écija va a comenzar, bueno, a seguir su vida, se van a ir recuperando pues la vida diaria, la vida social. Y la agricultura, cuando hablamos de agricultura, pero también tenemos que no olvidarnos de la ganadería, que la ganadería tenía mucha importancia, muchísima. De hecho, la ganadería estuvo muchísimo más protegida que la agricultura durante estos primeros años de la Edad Moderna. Nada más que hay que mencionar una institución que era una institución potentísima, que era el Consejo de la Mesta. La Mesta
era la institución donde se reunían los grandes ganaderos, donde se establecía, bueno, pues lo que eran todos los caminos de transhumancia, los caminos reales, las cañadas reales, se establecieron en este momento, y esas cañadas reales que hoy todavía subsisten, incluso se protegen, y hay litigio con eso. Se protegen, eso estaba hecho pues para darle prioridad a el ganado, al traslado del ganado desde los diferentes lugares de la península. La cañada real soriana, que va desde prácticamente de Cádiz, de la provincia de Cádiz, y llega hasta Soria, que pasa por aquí por Écija, y que va por Córdoba. Bueno, pues esa cañada real, fíjate las dimensiones que tenía, y refleja la importancia, ¿no?, de la ganadería también, queremos verdad. Pero claro, ¿quién tenía y quién poseía esas grandes ganaderías en esos momentos? Y aquí voy a irme a lo que comentaba antes del repartimiento. Cuando se conquista Écija, igual que todas las ciudades, Écija fue en el 1240, Sevilla en 1248, se reparte, pero ¿entre quién se reparte Écija? ¿Quién reparte Écija? Pues por supuesto la realeza, la monarquía. ¿A quién le dan la posesión de ese repartimiento? Pues está claro que a las huestes del monarca. ¿Y las huestes del monarca por quién son mandados? Pues son mandadas por nobles, por los jefes nobiliarios, las familias nobiliarias. Entonces, las familias nobiliarias son las que realmente van a, durante toda esta época, empezar ya a dominar a dominar lo que es el aspecto económico y por supuesto el aspecto social, ¿no?, de las ciudades. A lo largo de la Edad Moderna, y ya a partir, bueno, pues del siglo XV, sobre todo en el siglo XV, las grandes casas nobiliares van a empezar a desarrollar su vida aquí en la ciudad. Y a partir también, bueno, estoy aquí sintetizando mucho, pero sobre todo ya en el siglo XVI hay una gran cantidad de nobles aquí. Empieza a haber todos los palacios de Peñaflor, una gran cantidad de nobles. Claro, ¿por qué? Porque aquí es donde estaba su fuente de riqueza. Tanto ganadera, la tierra es muy rica, tanto ganadera como agrícola, como agrícola. Y bueno, pues empiezan a tener propiedades. La nobleza, por un lado. Por otro lado, la monarquía, que ya lo hemos comentado. Pero después falta el tercer factor, que hace también que la ciudad, a partir del siglo XVI, vaya adquiriendo importancia, y sobre todo a partir del XVII, que es la iglesia. No tenemos que olvidar que en estas épocas que estamos hablando, de los siglos XV, sobre todo XVI, ya empezando con el XVII, la sociedad, los tres grandes pilares en estos momentos, pues va a ser esto: la monarquía como punta de esa pirámide jerárquica, la nobleza y el clero. Eso establece lo que se conoce como una sociedad piramidal o jerarquizada estamental. No existían las clases sociales en estos momentos, aunque se habla de que, pero no existían clases sociales, existían estamentos. El estamento nobiliar y el estamento que eran los privilegiados y los no privilegiados. En los no privilegiados entraban todo aquel que no era noble, ya tuviese por la profesión que tuviese, hasta el esclavo. O sea que esa pirámide de la que estamos hablando tenía una base enorme, una cúspide muy pequeña. La cúspide, por supuesto, estaba el monarca, y la parte superior estaba compuesta por la alta nobleza y el alto clero. Después estaba la nobleza media, la baja nobleza, el clero bajo, el bajo clero. Claro. O sea que también había sus distingos entre la propia nobleza. ¿Esto qué significa? Pues que la ciudad de Écija se fue haciendo a base de lo que el estamento privilegiado hacía y establecía. Es evidente que los no privilegiados tenían pocas posibilidades de influir. Y claro, teniendo en cuenta que estaba la nobleza y después que estaba el corregidor, que era el alcalde del momento. Pero ¿quién ponía al corregidor? El corregidor lo nombraba el rey. Claro. Y claro, y lo nombraba quien decía. No había una, vamos.
Y está claro que aquí estaba dominado todo, pero estaba dominado todo por la nobleza y por el rey, porque Écija era una ciudad de realengo. Vamos a ver, en esta etapa hay dos tipos de ciudades en esta etapa, hay dos tipos de pueblos. Están los pueblos de señorío y los pueblos de realengo. Eso es la primera vez, me estoy desayunando en una de esas dos palabras. Pues mira, la cuestión yo creo que se va a entender de manera sencilla. Y todo esto viene de este repartimiento que estaba comentando. Ya. Y de la jurisdicción en la que caen en esos repartimientos. Y claro, todo esto se arrastra desde la época feudal y bueno, llega hasta el momento. Entonces, hay poblaciones y territorios que están bajo jurisdicción señorial, es decir, de un señor que es un noble, un duque, un marqués, y hay otros territorios, otras poblaciones, otras ciudades que están bajo jurisdicción real. Es decir, que son territorios del rey. Del rey. Écija fue desde su comienzo territorio, jurisdicción real. Es decir, es una ciudad de realengo. Por tanto, al ser ciudad de realengo, la máxima autoridad que había en la ciudad y que tenía la ciudad era el rey. Hay que ponerla muy noble y real ciudad de Écija. Hombre, bueno, pues, yo ya lo decía a partir de ahora en los vídeos. La muy noble y real ciudad de Écija. La cuestión es que, a diferencia de Osuna, ¿no?, que es la que tenemos aquí muy cerquita, Osuna es una ciudad de señorío. Bueno, pues en ese aspecto, el corregidor que lo ponía el rey, los caballeros 24, que eran los que en su momento eran los concejales del momento, pues eran los que más o menos, pero claro, ¿quién eran los caballeros 24? Pues eran los que quería la nobleza. Los amigos. Y eran realmente, estaba todo mediatizado por por el mismo grupo social. Pero, bueno, he dicho antes que la Iglesia va a tener una gran importancia. La gran importancia de la Iglesia va a ser cuando se va a empezar a consolidar la presencia de las órdenes religiosas. No hubo aquí. Las órdenes religiosas en la ciudad y en Écija, claro está. Por suerte para algunos, para mí por suerte y para otros por no por bueno, suerte. Claro. Aquí en Écija lo mismo que en ciudades importantes, porque Écija a partir de ese momento va a ser y es una ciudad muy importante, no de Sevilla, no solo de Andalucía, sino de toda España, San Fulgencio fue obispo de... ¿no? Obispo de Écija, claro, porque aquí pero eso es de otra época. Eso ya. Aquí lo que pasa es que hubo diócesis, ¿no? Pero esa es la jurisdicción administrativa, eclesiástica. Y bueno, ahora si quieres después te comento algo de lo que es la división administrativa política, ¿no? Entonces la cuestión, lo que te decía, era que la Iglesia empieza a instalarse en las diferentes localidades y aquí en Écija empiezan a llegar lo que son las órdenes religiosas, tanto las órdenes religiosas, lo que son las regulares, ¿no? Ya sabes que el clero está entre el clero regular y el clero secular. El clero regular es el de las órdenes monacales, lo que son, bueno, franciscanos, dominicos, clarisas, todo esto, ¿no? Y el clero secular son los párrocos, los curas. Eso es clero secular y el otro es clero regular. Los frailes también son clero regular. Todos los frailes, todas estas, las monjas, todo de monacal, de los conventos y todo esto forman parte de este clero. Entonces, ¿qué ocurre? Que aquí se empiezan a establecer la Iglesia ya en el siglo XVI, se empieza a establecer, pero el desarrollo real y definitivo de la instalación de muchísimas órdenes en Écija, pues se produce en el siglo XVII. Y eso es un fenómeno que se va a producir pues en toda España. La instalación, y claro, todo esto también auspiciado por la nobleza y sobre todo por la monarquía, ¿no? Porque le interesaba que la Iglesia católica estuviese presente en los municipios. De manera que empiezan a proliferar estas órdenes religiosas que, claro, llegan aquí tienen que vivir en algún sitio. Pues empiezan a construirse conventos, monasterios, con sus correspondientes iglesias, almacenes, lugares de vida, etcétera, etcétera. Y claro, empiezan a ocuparse muchos solares de la ciudad y claro, Écija empieza a adquirir lo que es la imagen de ciudad conventual.
Pero no solamente esto ocurre en Écija, esto ocurre en todas las grandes ciudades. Lo que pasa es que en las ciudades más grandes, o en los pueblos más grandes, en las localidades más grandes, pues tienen más presencias que en otros. Aquí en Écija, pues muchísima, ¿no? Muchísima. Córdoba, en Sevilla, Carmona también tiene una gran presencia, en Antequera también, por supuesto. Bueno, hay un montón, pero te estoy hablando, y estoy hablando de las más importantes, ¿no? Y claro, empieza a cambiar la fisonomía también de la ciudad. Y empieza a cambiar también aspectos en los que la religión está muy presente. Tengamos en cuenta que la formación de la que hemos empezado a hablar en esta conversación que estamos teniendo empieza, y en esta etapa está totalmente descuidada por la administración pública. No hay colegio ni nada. ¿Quién se hace cargo de la formación, de lo que es la educación? La Iglesia. La Iglesia. Eso empieza en estos momentos, ¿no? De una manera muy, muy leve, pero empieza también en estos momentos, ¿no? Y por eso esa imagen de ciudad conventual pues sigue. Pero sigue y además empieza a formar parte indisoluble de lo que va a ser también la ciudad nobiliar. Tú hablabas antes de los palacios, de las casas palacios. Claro, es que lo que más destacaba en la ciudad en esos momentos, pues van a ser las iglesias, los conventos y los palacios, las casas señoriales. Porque el resto de estancias o de viviendas, pues van a ser viviendas domésticas, pues que no tienen ningún tipo de singularidad en ese momento para que destacaran. También es importante que empecemos a tener en cuenta que hay instituciones como el propio ayuntamiento que necesita una casa para poder estar. Y fíjate que aquí en el siglo XVII es cuando, sobre todo ya a finales del XVII, pero sobre todo en el XVII es cuando hay un lugar en la ciudad de Écija que va a empezar a tener una preeminencia respecto a los demás. Que no es que nazca ahora, que ya existía de antes, pero que ahora va a empezar a tener mucha preeminencia, que es la Plaza de España. Nuestro salón, la Plaza Mayor, la Plaza de la Constitución, la Plaza de Fernando VII, la Plaza de Isabel II, la Plaza del Pacífico. Tuvo montones de nombres, porque la historia va cambiando. Pues no vayamos a creernos que los cambios de nombres ahora con lo de pero el salón es el salón. Pero todos lo conocemos como el salón. ¿Por qué? Los nombres que pone el pueblo. Pero te voy a decir que eso tiene su motivo, Sí, porque el salón de su casa no. El salón tiene el nombre del salón por un hecho histórico. Yo me quería quedar por el salón de la pero casa. Ha quedado por eso que me parece que es una cuestión muy correcta. Pero te voy a decir por qué. El salón se empieza a llamar salón porque se le da a un paseo elevado que se construye a mediados del siglo XIX como Salón del Pacífico. A mediados del siglo XIX. Sí, porque es cuando se empieza la guerra del Pacífico, en cuanto todavía teníamos imperio, había imperio, y entonces la guerra del Pacífico da lugar a que en un momento determinado se le dé a ese salón que se levanta es que no quiero dar muchas fechas porque es un poco tedioso, pero el primero fue en 1843, pero bueno, la cuestión es que en un momento determinado se le da el nombre de Salón del Pacífico. Salón del Pacífico. Cuando el tema del Pacífico, aquello ya pasó, se olvidó en la denominación de Pacífico y aquello se quedó como el salón. Hasta hoy. El salón. Pero te voy a decir la verdad, yo soy como tú y como muchos écijanos que me gusta el nombre del salón, no por lo del Pacífico, sino porque el salón alude a que los écijanos voy a decir sentimos que yo no soy cijano, yo soy pero de nacimiento, pero me considero cijano. El salón lo consideramos como el salón de nuestra casa, de donde nuestra uno casa, recibe a las personas, donde uno lo tiene siempre embellecido. Pero el salón no se le ha puesto el nombre porque lo consideremos como el salón de nuestra vivienda. Otra cosa nueva que lo que estamos aprendiendo hoy, hay que ver lo que estamos aprendiendo hoy. Contigo voy a hacer yo 10 o 12 vídeos. Voy a volver a donde estábamos. ¿Qué ocurre en el siglo XVII? Bueno, pues en el siglo XVII ocurre también en Écija una cuestión interesante, muy importante, que empieza a tener bastante relevancia ya no solamente la agricultura, que más la agricultura que la ganadería, aunque había ganadería y era muy importante también, no nos tenemos que olvidar de lo que es la lana merina,
ahí lo de la calle Merino, por lo de la lana merina. Que venían a esquilar ahí. Claro, no, hombre, lo de la lana merina, me refiero porque era el ganado quizás más importante, porque la lana era muy buena, de una gran calidad, y bueno, los ganados de ovejas merinas tenían que hacer la transhumancia, y cuando pasaban por Écija, pasaban por el lado del río, y la zona de paso por donde era un lugar siempre el mismo, que era la Cañada Real, y de ahí quedó que por donde pasaban las ovejas merinas, pues se llamaba Merino, el ganado merino. De ahí viene lo de la calle Merino. Entonces, bueno, tiene bastante importancia, pero la agricultura empieza también a adquirir mucha importancia. La tierra de Écija era una tierra muy fértil, el Genil, el Valle del Genil y lo que hoy día es la zona de Campiña, era una zona muy feraz, con muchísima riqueza, ya no solamente las zonas de huerta por la cercanía, sino lo que era la campiña, que no toda tenía la misma calidad, ya eso se sabe por los estudios que se han hecho, ¿no? de la tierra, no toda tenía la misma calidad, pero era una tierra muy rica, ¿no? Y que era una tierra muy rica para el cereal, también para el olivar, que había muchísimo menos de lo que hay hoy. Eso lo he comentado yo. De lo que hay hoy, pero también había una gran producción de uva, fíjate, se producía mucha uva. Pues tampoco lo sabía yo, pues la vid. Sí, la vid era muy importante aquí, lo que es la típica, bueno, eso sí que es de los romanos, la tríada mediterránea, lo que es la vid, el olivo, ¿no? y el cereal, el trigo, que es importantísimo, ¿no? Pues eso se mantuvo durante esta época de una manera importante. Sin embargo, todavía en esa época que estamos hablando, del siglo XVII, las tierras cultivadas eran mucho menos, muchísimo menos de lo que hay actualmente. Y bueno, aparte de esta riqueza agrícola, que claro, eso es lo que da a entender que aquí la tierra fuese muy feraz, se produjera muchísimo, pero los beneficios siempre se los llevaban los mismos. Aquí había unos grandes propietarios que eran los nobles, que habían conseguido las tierras la mayoría de las veces por herencia, desde la época de la que nos hemos remontado. Y después, ¿qué pasa? Que había una inmensa cantidad de pecheros, de trabajadores, de jornaleros, que eran los que prácticamente por la comida pues trabajaban. Había poquísimas personas que pudiesen tener un trocito de tierra, y los que lo tenían no les era suficiente para poder vivir, y por tanto tenían también que ser trabajadores del campo, jornaleros, y por tanto eso hizo que aquí hubiese mucha nobleza. ¿Por qué? Porque aquí era donde tenían sus riquezas. Aquí es donde sacaban los beneficios, aquí era donde podían vivir, y Écija se engrandece en parte por eso, pero también hay que pensar que hubo una grandísima parte de écijanos que lo pasaron muy, muy mal, que malvivían. Y había, no en Écija solo, sino en todos los lugares de Andalucía y de España, una división social tan grande en estamentos que era terrible, ¿no? Que era terrible la vida para los que no disponían. Sin embargo, bueno, pues la nobleza y la iglesia son los que dejan los testimonios que hoy día, pues, el lugar donde estamos, las iglesias que visitamos, y en parte pues también a la larga a las ciudades han aportado un beneficio patrimonial muy importante. Bueno, tampoco había que desdeñar en el terreno económico lo que era la producción, vamos a llamarla preindustrial, ¿no? De lo que era la producción, por ejemplo, textil. En Écija fue muy importante, y a lo largo de varios siglos, y en el siglo XVII, por supuesto, también la producción de seda. Todavía hoy podemos ver el edificio de lo que fue el gremio de la seda, en la calle Magiprá, al principio, que es de una magnificencia extraordinaria, es precioso, es de una riqueza arquitectónica magnífica, pero eso lo que da a entender que es que había otros sectores, por ejemplo el textil, el que es la producción de paños, ¿no? Ya no solamente de seda, es decir, que había ya un germen que daba lugar también, bueno, a que hubiera sombrerero, que hubiera tejedores, que hubiera bataneros, que hubiera cinteros, muchísimos artesanos también, que se desarrollara. Hombre, era una industria
una producción industrial que no tenía una... Muy incipiente, ¿no? No, y que tampoco tenía una proyección exterior grandísima. Sí, que trabajaba más que nada para los duques, claro, los condes, los marqueses y eso, ¿no? Por eso existía, porque es que había demanda. Es decir, ¿quién aquí compraba la seda? ¿O quién aquí demandaba productos de, por ejemplo, de platería o de los marqueses, los duques, los condes? Efectivamente, claro, la iglesia. Por tanto, si había mucha nobleza y había mucha iglesia, eran productos muy demandados. Claro. Y por eso se entiende que hubiese un desarrollo también de esta incipiente producción industrial, artesanal, ¿no? de estos productos. Pero poca. El desarrollo verdadero, y se puede decir, de la nueva edad de oro, de la gran explosión de Écija, va a ser el siglo XVIII. Y bueno, en el siglo XVIII históricamente suceden cosas muy importantes, como va a ser el cambio de dinastía, porque bueno, ya se sabe que después de la guerra de sucesión a finales del finales del XVII, principios del XVIII, se produce lo que es el cambio de dinastía de los Austrias a los Borbones. Y comienza con el reinado de Felipe V, y bueno, pues ya se inicia a principios del siglo XVIII la etapa borbónica. La etapa de los Borbones. Y bueno, coincide con la etapa borbónica también el florecimiento de Écija. Écija en esta fecha, te estoy hablando también del siglo, de final de la segunda mitad del XVII y en el XVIII, tiene una población muy importante, que se estima ahí en una horquilla entre 20 y 25 mil personas. Que para aquella fecha era una de las ciudades más importantes de España. Sí, porque fíjate, ahora hace poco hemos estado en 28.000 y pico, hace 30 años con la emigración, llegamos a los 50 pues, pero que tenía aquella fecha... Hay desde hace ya años, o se sabe, bueno, hay estudios demográficos, ¿no? sobre la cuestión, y se sabe que está eso, porque claro, es un poco complicado porque antes no había tantos censos como ahora, y además muchas veces la información viene por datos eclesiásticos que hablan sobre todo de vecinos, y cuando se habla de vecinos, no hay que pensar en una persona, sino vecinos es los que vivían en una casa. Claro. Y bueno, pues claro, estimando más o menos la media de personas que podían vivir las familias, pues se hace una estimación, y por eso no se puede dar nunca una cantidad. Sí, fija, pero más o menos en una horquilla entre 20 y 25 mil personas. Que son, muy bueno dicho, de España, ¿eh? Muy importante. No, de España. Pocas ciudades de España en aquella época tendría, y capitales de provincia. Sí. Y como digo, en el siglo XVIII pues se produce una explosión importante, tanto económica como social, ¿no? Écija se convierte en una ciudad grande con un gran dinamismo para la época, ¿no? Para lo que era la época. Y eso revierte también en la propia ciudad. No hay grandes cambios en la ciudad en esa fecha, me refiero a cambios que cambien la fisonomía de la ciudad. De una manera evidente en cuanto a calles y plazas y cosas de este tipo. Sí que se empieza a intervenir en algunos lugares importantes, en algunos lugares señeros. Me estoy refiriendo sobre todo a la Plaza de España, el Salón, y también al Paseo de San Pablo. Que el Paseo de San Pablo es mucho más, o el Paseo de la Alameda, es mucho más antiguo, que se inicia su creación mucho antes del siglo XVII, del siglo XVIII, por supuesto, pero que va a adquirir una atención importante durante esta época, ¿no? Yo siempre he dicho, mi forma de expresarme no tan bien como tú lo estás haciendo, porque tu vocabulario es riquísimo y el mío es torpedísimo, pero yo siempre he dicho que el Parque San Pablo durante años y años y años ha sido referencia de la ciudad de Écija para todo el que pasaba por Écija. Claro, además está en una zona que es una zona importantísima de la ciudad, ¿no? Al lado de la entrada, una de las entradas principales, que es el puente, y bueno, es un espacio que aunque está grande, un espacio grande, y en aquellos años más grande todavía. Aunque en aquellos momentos estaba una zona fuera de lo que era la zona intramuro, se llama extramuro, pero que era un lugar de ocio y de esparcimiento importante. Tengamos en cuenta que en esta fecha el esparcimiento y el ocio era pasear y a misa, o sea que ya no había más. Y bueno, empiezan después, un poquito más tarde, las tabernas a las que no iban los nobles, y empiezan pero realmente el paseo
y la iglesia era lo que había y lo que hubo durante muchísimo tiempo. Y después ya el paseo por la Miguel Cervantes, cuando a principios de 1900 se hizo la Miguel Cervantes. Pero eso después, eso después. Quiero decir con esto que entonces Écija pues va a tener un crecimiento. Y cada vez los ayuntamientos, el corregidor y los caballeros 24 se van a preocupar cada vez un poquito más de ir arreglando sobre todo las zonas más céntricas y las zonas principales, consideradas principales de la ciudad. Écija crece, Écija sale de sus murallas, empiezan a otra vez a habitarse zonas fuera de la muralla, como va a ser por ejemplo la zona noroeste, que es la zona de hoy día de Puerta Cerrada, Plaza de los Remedios, toda esa zona que va a San Juan Bosco, esa zona de ahí, si no... María Auxiliadora. Eso un poquito después, pero sobre todo esa zona. Fíjate cómo el trazo de esas calles son calles más perpendiculares que las del propio centro. Bueno, Écija va a crecer, se va a salir un poquito en esta época y va a crecer también en habitantes. Empiezan a producirse algunos cambios en los ayuntamientos, por parte también de la monarquía, que va a querer atender un poco más a la población, y surge una figura que va a ser muy importante, que es el que va a ser caballero también 24, pero que se va a denominar el síndico personero del común. El síndico personero del común. Explica. El síndico personero del común es aquel integrante del ayuntamiento que forma parte de los caballeros 24, que no es uno, son varios, pero que van a cambiar a lo largo del tiempo. No nos podemos detener mucho, que va a ser el dedicado en las reuniones y en las juntas que se tenían en el municipio, en exponer las demandas de la población y en mirar por que la población, los ciudadanos, tuviesen algunas mejoras. El representante del pueblo. Más o menos. Hombre, bien, dicho de esa forma. Tan coloquial. Dicho de esa forma. Pero no leído por el pueblo. No leído por el pueblo. Hombre, claro. No leído por el pueblo. Por lo cual, papel era bueno, la cuestión es que empiezan a hacerse algunas intervenciones en mejorar la pavimentación, el alumbrado, que todavía era de velas, y aceite y estas cosas. Y bueno, empiezan a hacerse algunas cuestiones y algunas cosas. Lo que quiero decir con esto es que se van a ver mejoras en la población. Y claro está, Écija, desde el punto de vista también económico, pues va a crecer. Écija se convierte en un lugar importante. Quizá el hecho que tenemos que tener en cuenta en el siglo XVIII, que va a cambiar la fisonomía un poco de la ciudad, es un hecho que prácticamente coincide con la mitad del siglo, y es un hecho que no pasa aquí en Écija, sino que ocurre en el mar, en el océano Atlántico, que es el terremoto de Lisboa. El terremoto que se denomina el terremoto de Lisboa. Bueno, en Écija y en... Bueno, sí, hombre, pero como estamos hablando... En Écija hizo mucho daño, pero yo no sé si después... Porque todas estas catástrofes tienen sus aspectos negativos, pero tienen después sus aspectos positivos. Como las crisis. Eso es así, porque gracias al terremoto de Lisboa tenemos las torres que tenemos y tenemos muchas edificaciones que tenemos y se reformaron muchas de las cosas que vemos. El terremoto, creo recordar que se produjo el 1 de noviembre de 1755 y a partir de 1755 se produce una efervescencia constructiva en Écija impresionante. ¿Por qué? Porque la mayoría de las torres caen, muchos palacios se vinieron en parte... Conventos, es decir, hubo que reconstruir muchísimo. Y entonces, claro, eso dio lugar a que un sector como el sector de la construcción en Écija tuviese una efervescencia impresionante. Claro, empiezan a tener mucha importancia los maestros de obra, los
albañiles, Ya. alarifes, que se Sí, llamaban entonces, sí, es una palabra de origen musulmán, el alarife, fíjate, y que se va a mantener a lo largo de los siglos, ¿eh? El alarife ya se ha perdido, pero antes se usaba mucho. Y claro, va a haber aquí decenas de maestros de obra muy importantes, arquitectos que van a venir contratados por la diócesis, porque claro, las intervenciones en la iglesia no depende del ayuntamiento, depende del arzobispado, ¿no? Entonces la diócesis decía, el arzobispado es el que manda a los arquitectos provinciales y a arquitectos que contrata para que trabajen aquí en Écija. En Écija no había arquitectos. Los arquitectos que vienen son todos de fuera, vienen de fuera. Aquí en Écija lo que había eran importantes maestros de obra que sabían su profesión y alarife. Y que hasta hace poco, y todavía lo hay, pero hasta hace poco el maestro de obra, yo sé, a principios en 1950, 1960, que el arquitecto que terminaba se iba a la obra a aprender del maestro de obra. De eso si quieres hablaremos un poquito también más detenidamente en otro momento. En otro momento, porque además es el tema que me gusta a mí, que tengo más en esa cuestión. Pero bueno, te comento un poco con respecto al otro. Eso quiere decir que en Écija pues, va a ser una etapa de florecimiento importante y que va a hacer que, bueno, pues que Écija sea una ciudad muy considerada por la corona, por el rey. Y bueno, que en ese aspecto pues bueno tiene una gran importancia. Otro momento importante para Écija, por lo que trae consigo, es la llegada a la monarquía de Carlos III. Y no porque Carlos III tuviera nada que ver con Écija, pero sí que la va a tener, va a tener. Y lo va a tener que se decide, gracias a los informes y a los estudios que va a tener Pablo de Olavide, que el limeño Pablo de Olavide, intendente de Sevilla, y que hace unos estudios muy importantes para poner en valor tierras incultas, es decir, tierras que había que poner en cultivo. Fíjate, con esto te conecto con lo que te decía antes, y ahí es cuando toman conciencia, y todo esto se conecta con lo que es el movimiento de la Ilustración, de lo que es el tomar conciencia, las mentes más privilegiadas del momento, de las cosas que había que mejorar en el país. Carlos III, no olvidemos, es lo que se denomina el rey ilustrado, el que gracias a su tesón o a su interés y en atender a estos ilustrados, es por lo que se produce un crecimiento y una apertura de lo que es las obras públicas, la creación de fábricas, la mejora de todo el país. No olvidemos que a Carlos III siempre también se le conoce no solamente como rey ilustrado, sino el mejor alcalde de Madrid, el que abre el Paseo del Prado, el que hace el Museo de Ciencias, que después fue Museo del Prado, los jardines botánicos. Fue un revolucionario. Bueno, hombre, revolucionario entre comillas. Hombre, revolucionario en el aspecto que estamos hablando. Es el mejor representante de lo que se conoce como el despotismo ilustrado, con la frase que hay que reconocerla, que lo voy a recordar porque eso es muy conocido, ¿no? De todo para el pueblo, pero sin el pueblo. Es decir, yo soy el padre del pueblo y como padre yo lo hago, pero yo no te pregunto a ti si lo quieres o no. Yo lo hago porque lo digo yo. Yo lo hago porque veo que es lo mejor, ¿no? Y como tengo una serie de asesores y de personas pensantes que han pensado que eso es lo mejor, pues yo lo hago, pero yo no te pregunto si tú lo quieres. Bueno, eso es el despotismo ilustrado, que también tuvo sus beneficios, ¿no? Bueno, pues aquí en Écija uno de esos reflejos fue el establecimiento de las nuevas poblaciones. Se llaman nuevas poblaciones de Carlos III. Las nuevas poblaciones de Carlos III se producen... Ahora, perdona, hace 250 años que está Filter ahí. Exactamente, hombre, Filter como colono que pues lo ha estudiado muy bien, ¿no? Lo ha estudiado muy bien. También Inmaculada y yo hicimos en su tiempo algún trabajo sobre la repercusión en Écija de las nuevas poblaciones, que es muy importante, ¿no? Y tuvo mucho, sobre todo porque fue una negociación que se hace entre el ayuntamiento, o sea, el corregidor, nobles de Écija. Marqués de Alcántara ahí tuvo mucho también que ver, algunos nobles, tuvo mucho que ver en la compraventa, en el intercambio de tierras para que esas nuevas poblaciones se pudieran asentar en los terrenos de Écija. Écija, en esta época que te estoy hablando, antes de las nuevas poblaciones, tenía una extensión prácticamente de 100.000 hectáreas, 1.000 kilómetros cuadrados, que son muchos kilómetros cuadrados.
Es una extensión tremenda, tremenda, de las cuales no todas, como te he dicho antes, estaban en producción, ¿no? Estaban en producción. Bueno, la cuestión es que las nuevas poblaciones se van a establecer en dos zonas, Sierra Morena y Andalucía, se llamaba, aunque Sierra Morena también era de Andalucía, pero se distinguía, ¿no? Sierra Morena y Andalucía, y Écija pues forma parte de esas poblaciones de Andalucía. Écija no es nueva población, pero sin el concurso de Écija hubiera sido imposible. ¿Por qué? Porque la mayoría de los terrenos que Pablo de Olavide va a decirle a Carlos III que son los convenientes para que se instablen esas nuevas poblaciones, van a ser terrenos de aquí de Écija, entre Écija y Córdoba. Córdoba, Écija, Carmona. Mira, para que nos situemos. Entre Córdoba y Écija no había ningún pueblo. En la carretera. En los 60 kilómetros no había nada. En la carretera, en los 51 kilómetros. Lo único que hay la Carlota. No existía la Carlota. Bueno, sí, la Carlota tenía sus 20 departamentos. No. Sí, pero ahora mismo sí. Ahora mismo sí, pero en aquellos momentos no existía nada. Lo que había era allí habría, como lo que había en aquel momento, casas diseminadas, muy poquitas casas, pero muy pocas. Con su ganado. Muy poquitas. No había ninguna población. De hecho, la zona que hay entre la Carlota y Écija, y parte de lo que hoy día es provincia de Córdoba, se conocía como el desierto de la Parrilla, desierto de la Parrilla. Y de Écija a Carmona no existía tampoco nada. Ahora existe la Luisiana, pero no existía nada. Campillo, Cañada, Fuente Andalucía. Bueno, Fuente sí existía, pero Fuente estaba más excéntrica de lo que era el Camino Real, de Sevilla a Madrid. Estaba más retirado. De Carmona a Écija no había nada, lo único que había era la Monclova. La Monclova. El Duque del Infantado, ¿no? Ahí está. Que yo era sigue siendo el gran latifundio. Pues imagínate en aquellos tiempos cómo era aquello, ¿no? Entonces ahí lo que había era la Monclova, el castillo de la Monclova y punto y pelota. Aquello era el desierto de la Monclova, se le denominaba desierto. Todo el mundo decimos Moncloa. No, es Monclova. Sí, pero decimos Moncloa. Pero en Moncloa está ahora Pedro Sánchez. Esto es la Monclova, para distinguirlo. Muy agudo. La cuestión es la siguiente, que eso eran denominados desiertos. Desierto. Sierra Morena era provincia marítima. Y mucho. Provincia marítima, claro. Sí. Era provincia marítima porque de allí se sacaban los palos para hacer los barcos. Claro. Y por eso, ¿esto qué quiere decir? Que aquello era un bosque inmenso. Y que aquello había muchas zonas que había que repoblar también. Y sobre todo, importante era repoblar el camino real. Es decir, lo que hoy día es lo que fue la Nacional 4, lo que es la autovía, transitar perfectamente. Para que hubiese y se evitasen, bueno, por los problemas que Carlos III y le estaban también diciendo que había ya, problemas de bandolerismo, de rapiñeo, de robo, que asaltaban las diligencias y había problemas de... Los 7 niños decían que ni eran de Écija ni eran 7, ¿no? Bueno, porque también... Eso Vicente Durán Recio tiene un libro, también, ¿no? En su momento escribió algo al respecto. Bueno, eso es muy interesante también, pero a lo que voy, había que repoblarlo. Entonces, claro, para Écija eso fue un momento también importante, porque hay un trasvase de terreno con los que se crea la Luisiana, Cañada Rosal y el Campillo. Se crea parte de lo que van a ser las nuevas poblaciones que hoy día están en Córdoba, Fuente Palmera, Fuente Carretero, lo que es la propia Carlota, aunque la Carlota no tiene... de aquí de Écija, de aquí del término de Écija, de lo que era el término de Écija que cogió fue Fuente Palmera. Fuente Palmera y Fuente Carretero, que eran las poblaciones tan nuevas, sí que cogieron. De ahí que tengamos ahí esa, bueno, que ya creo que está solucionado administrativamente, que tengamos aquí como una especie de ínsula que es de la provincia de Córdoba. Sí, pero yo creo que eso se solucionó en su momento. Hace unos años. Hace unos años ya quedó, creo que eso ya quedó administrativamente solucionado, ¿no? Arreglado. Pero durante muchísimo tiempo hemos tenido ahí una ínsula que pertenecía
Bueno, en Puente Genil tú sabes que pasaba el puente y una parte era de Sevilla y otra de Córdoba. Claro. Que aquello, bueno, eso hace 50 o 40 años, no hace tanto. Que te voy a decir, por eso se llama Puente eso se llama Puente Genil, Puente Genil. La parte de Sevilla y la parte, no, hasta aquí Sevilla y hasta aquí Córdoba. Porque aquello, mira, Puente Genil se llamaba la Puente de Don Gonzalo. Y la otra zona se llamaba Miragenil. Miragenil pertenecía a la Orden de Calatrava, que pertenecía a la Orden de Calatrava, y la Puente de Don Gonzalo era una población de señorío. Cuando ya se va a iniciar la división provincial en el 1833 con Javier de Burgos, es cuando se dice, esto hay que solucionarlo, aquí no puede haber, y entonces la zona de Miragenil se une a la Puente de Don Gonzalo, y el nombre que se le queda a Puente Genil es Puente Genil, puente por Puente de Don Gonzalo y Genil de Miragenil, de ahí queda Puente Genil. Vale. Es la historia de, bueno, pero vale. Eso es otro. Vamos a volver a decir que, escucha, que yo estoy encantado, pero llevamos 2 horas. Bueno, termino ya. Vamos no, termino no. Si te parece, lo dejamos en el siglo XVIII y seguimos otro día con el XIX, porque si no, esto es imparable. La cuestión es la siguiente: Écija pues va a tener ese cambio, pero eso no significa que Écija mengua en cuanto a condición de ciudad. Todo lo contrario, Écija adquiere una gran importancia y Écija va a ser una población muy importante. Se van a producir mejoras urbanísticas. Los años finales del siglo XVIII, las décadas de 1770, 80, 1790, van a significar para Écija el arreglo de muchas calles, la renovación de muchos edificios, el engrandecimiento de iglesias, el levantamiento de torres, el levantamiento y el embellecimiento de la torre de Santa María, de San Juan, la torre de la propia torre de Santiago, es decir, intervenciones muy importantes. Las iglesias van a tener también una actividad constructiva muy grande. Muchas de las capillas que hay en el interior de las iglesias, muchos de los retablos que adornan las capillas mayores, las capillas laterales, pues son de esta época, porque estamos en el barroco, estamos en una etapa en la que se intenta, la iglesia lo que quiere es demostrar que tiene poderío, pero sobre todo para atraer a los fieles y para que los fieles cada vez vayan más allá. Por eso Écija, al haber tantos conventos, tantas iglesias, pues también en Écija esto tiene un gran reflejo, ¿no? Y en los palacios ocurre lo mismo. Los grandes palacios que nosotros conocemos, aunque no se inician a finales del 18, pero va a ser prácticamente en el último tercio, cuando el Palacio de Benamejí, el Palacio de Peñaflor, el Palacio de los Marqueses de Alcántara, en el propio Valdehermoso, ¿no? El Valdehermoso también, ¿no? El de Valhermoso de Cárdenas, ese Palacio de Valhermoso es anterior. Ese palacio, las portadas son renacentistas platerescas, y ese es anterior, ese estaba ya de antes. Estamos hablando de un palacio del siglo XVI, de lo que es la portada, porque entre la portada del Palacio de Valhermoso y el Palacio de Peñaflor, pues prácticamente hay un siglo y medio de diferencia, o sea que tiene su... Agradezco la matización. Entonces la cuestión es que en esas últimas décadas del siglo XVIII, pues Écija va a adquirir la fisonomía que hoy día vemos y que hoy día tenemos que conservar. Écija aumenta en habitantes. Si antes he hablado de una horquilla de 20-25.000, ahora podemos estar hablando de una horquilla perfectamente entre 25.000 y 30.000 habitantes. Una población que se va a mantener a lo largo de los años, incluso va a crecer un poquito. Y si quiere, aquí lo dejamos para otro día, hablar del siglo XIX. Écija, en el siglo XIX, a principios del siglo XIX, te estoy hablando después de los franceses, 1813. Perdona, vamos a hacer como las series de televisión, que están tan famosas ahora, déjanos con la miel en la boca para hablar del siglo para que estemos pendientes del video mensaje del siglo XIX. Pues vamos a terminamos, llevamos 2 horas y 5 minutos. Memoria de Écija. la cuestión que Écija, después de la ocupación francesa, de la salida de los franceses en 1813, Écija es la 13ª ciudad de España en población. Por delante, 13ª, es decir, la 13. Por delante de
montones de capitales de provincia de lo que después serían las provincias. Muy bien. Es decir, que estamos hablando de una posición en cuanto a demografía que sitúa a Écija en una posición, y con esto, si te parece, terminamos, que hace que écijanos, que eran écijanos que, por supuesto, de gran capacidad intelectual y con grandes también intereses y con gran cultura, intenten y pidan a la realeza y que pidan al poder en ese momento establecido, a las Cortes, que Écija se convierta en capital de provincia. Y si te parece, aquí lo dejamos. ¿Vale? Señores, qué maravilla, vamos, 2 horas aquí, parece que llevamos 15 minutos. Qué buen pedazo. Mira que lo he dicho por segunda vez o por tercera, me habían referenciado varios amigos tuyos que me conocen perfectamente y me decían, pues con Clemente vas a pasar un rato estupendo y vas a aprender muchísimo. En este caso hemos aprendido. Además, te agradezco lo bien que lo has explicado todo, porque yo siempre he dicho que en Écija, y tú has visto algunos de los vídeos, tenemos las torres, las iglesias, los palacios, las plazas, las plazuelas, pero siempre he dicho que lo más importante de Écija son su gente. Son su gente. Y fíjate usted que es que Écija ha sido en distintas etapas de los siglos una de las ciudades más pobladas de España. ¿Y eso por qué? Porque tenemos encanto. Hay gabanzos negros como yo, pero bueno, hay que soportarlo. Todo tiene como de los terremotos, porque después viene lo otro. De todas maneras, te quería decir que deberíamos haber perdido menos tiempo al principio en hablar de mí y haber dedicado más tiempo a hablar de Écija. No hemos perdido mucho. Aquí es que aquí todo el tiempo está bien invertido. Todo el tiempo está bien invertido. Voy a hacer una observación. Me habrán visto ustedes que muchas veces he hecho así. Y es porque el amigo Clemente es tan alto que tú habrás jugado baloncesto, ¿no? Vamos a terminar como empezamos, hablando de ti. Que sí, que he jugado baloncesto y aquí en Écija también. Claro, el tío es tan grande que resulta que yo soy tan chiquitillo, tan pocas cosas, y yo me miraba de vez en cuando y yo digo, ¿verdad? El próximo día me voy a traer un cojín. El próximo día me voy a traer un cojín. Bueno, eso también lo hizo Zuckerberg cuando ha tenido que testificar en el Congreso americano. Se llevó un cojín para estar un poquito más alto. Bueno, señores, pues muchísimas gracias por vuestra amabilidad, gentileza y por, como siempre digo, que lo más importante que puede dedicar un ser humano a otro es su tiempo. Y ustedes dedican un tiempo a ver estos vídeos, y en este caso tengo también que darle las gracias y agradecerle que parte de su tiempo de estar con su familia, con su hobby, con su entretenimiento, porque nos lo haya dedicado a nosotros. Así que gracias a él, gracias a ustedes y a todas las personas, como siempre, que estáis por ahí repartidas por todo el mundo, pues un saludo muy cordial a los abueletes, otro saludo afectuoso, a los enfermos, que mucho ánimo, mucha fuerza, y en general el abrazo virtual de todo corazón de este humilde servidor, de Dios, de él y de todos ustedes. Muchas gracias a ti. Hasta el próximo video mensaje.